las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves 13 de junio y el día viene con tormentas, pero algo menos fuertes que en días anteriores. Estarán sobre todo en las provincias de Albacete, también en algunos puntos de la Comunidad Valenciana, en Cataluña y en Baleares. Esta tarde pueden caer algunas gotas, aunque ya serán débiles, en Galicia y en Asturias. Las temperaturas se van a recuperar hoy en toda España de manera notable, en la mitad norte principalmente. En el País Vasco rozaremos los 30 grados, en el Valle del Guadalquivir también pasaremos de los 35 y las temperaturas de mañana serán parecidas a las del verano. Hoy en Madrid 26 grados de máxima, en La Coruña 18, 26 en Bilbao, 23 en Barcelona y en Valencia esperamos para este día 23 graditos. ¿El día cómo viene? Bueno, varias cositas importantes. Primero, un toque de la Unión Europea a España por no cumplir las reformas. Sí, la Comisión Europea retiene una parte de los fondos correspondientes al cuarto pago de los Next Generation. Es un claro toque de atención al Gobierno de España por los reiterados retrasos en el cumplimiento de las reformas acordadas con Bruselas. ¿Por qué este retraso y por qué este toque? Pues por la prolongada parálisis legislativa que se inició con la convocatoria de las elecciones generales del pasado 23 de julio. Los débiles apoyos parlamentarios cosechados por Pedro Sánchez no han servido para reactivar la producción normativa, hasta el punto de que Moncloa tuvo que renunciar a aprobar los presupuestos generales del Estado para este año. Bruselas ha dado el paso de reducir los fondos que se entregarán a España. El Ejecutivo Comunitario ha advertido que no habrá prórroga para emplear las ayudas más allá del plazo máximo del año 2026. Hoy vamos a hablar de ello en la tertulia Capital. Vamos a hablar también de los aranceles con los que amenaza la Unión Europea a los coches eléctricos chinos. Vamos a intentar comprender por qué, el momento también y qué consecuencias puede tener esto para la industria y sobre todo si puede haber alguna reacción por parte del Gobierno de China. Importante, ERES, expedientes de regulación de empleo. Bueno, hay dos sectores importantes. Uno de ellos es el sector de la automoción. Con Ford, los retrasos en la implantación del vehículo eléctrico en Europa han obligado al grupo a replantear la salida de nuevos modelos y ayer mismo anunciaba un ERE, un expediente de regulación de empleo para su fábrica valenciana de Almusafes. Va a afectar a 1.622 personas, que es el 35% de la plantilla. Pero esto no acaba así, porque hay otros expedientes de regulación de empleo sobre la mesa que afectan al sector de la telefonía móvil. Es Vodafone en el punto de mira porque Zegona propone despidos para 1.200 personas. Es el 32% del total. El actual ERE será el quinto ERE, expediente de regulación de empleo, de Vodafone en España desde el año 2013. En los 4 anteriores se produjeron más de 3.000 despidos, aunque en buenas condiciones. Ahora veremos qué condiciones son, pero ojo, dentro del sector telecos no es el único. Abatel acaba de presentar un ERE para 674 empleados. Igual que Telefónica, salieron 3.400 empleados en España a principios de este año tras pactar otro expediente de regulación de empleo. Vamos a comentarlo y vamos a mirar también a los mercados financieros. Ayer el dato de inflación en Estados Unidos levantaba el ánimo inversor, aunque parece que la Reserva Federal retrasa su bajada de tipos de interés. Veremos. Ayer Luis de Guindos advertía que la valoración del mercado es alta y señalaba que puede haber caídas. Eso sí, pedía cautela a la hora de anticipar nuevos recortes de tipos de interés. El euro avanza, descuenta una próxima bajada de tipos en Estados Unidos. Dice que los datos refuerzan la visión de un recorte de tipos de interés en septiembre. Esto lo dice Nomura. De momento el euro cae contra el dólar en lo que va de año casi un 2%. E importante, aquí en España,
y en Francia. ¿Están vendiendo los grandes inversores activos franceses para comprar activos españoles? Bueno, Goldman Sachs cuantifica los riesgos para el mercado por la situación política de Francia. Dice que hay dos riesgos. Uno, el monetario, si el partido de Le Pen adopta políticas euroescépticas, y dos, el fiscal, ante el esperado aumento del gasto por un gobierno ultraderechista. Goldman cree factible que el partido de Le Pen modere sus impulsos en el poder, como lo hizo Meloni en Italia. Dice que no ven atractivos los bonos franceses, especialmente en relación a los bonos españoles. Por lo tanto, Goldman ve posible que la prima de riesgo escale hasta los 90 puntos, y dice que la situación política hace menos atractivos los bonos franceses frente a los bonos españoles. Lo vamos a comentar, esto y mucho más. Es jueves, gracias, bienvenidos, titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. La Reserva Federal mantiene los tipos de interés y anticipa una única bajada en lo que va de año. Los mantiene por séptima reunión consecutiva en el rango objetivo de entre el 5,25 y 5,5%, su nivel más alto desde 2001, y a partir de ahora dice que va a vigilar los datos para decidir cuándo llevará a cabo la rebaja del precio del dinero, como explicaba en su discurso su presidente, Jerome Powell. Tenemos confianza. Hemos alcanzado un nivel adecuado de confianza en que la inflación desciende de forma sostenible hasta el 2%. Vemos signos realmente inesperados de debilidad en el mercado laboral que exigirían una respuesta. De nuevo, nosotros no vemos eso. Vemos el informe de hoy como progreso y, como usted sabe, construyendo confianza, pero no nos vemos con la confianza de empezar a aflojar la política en este momento. Tras estas palabras de Jerome Powell y después de que la inflación se moderara en Estados Unidos en mayo más de lo previsto, con una tasa que se frena hasta el 3,3%, Wall Street cerraba anoche con signo mixto, caídas para el Dow Jones, pero nuevos récords para el Nasdaq y para el S&P 500, que terminaba por encima de los 5.400 puntos por primera vez en su historia. Esta mañana los futuros allí en Estados Unidos vienen con signo mixto, vuelve a bajar el futuro del Dow Jones y con subidas tenemos al futuro del S&P 500 y del Nasdaq. Aquí en Europa, de momento, recortes de en torno al 0,2% para los futuros europeos. Signo mixto en Asia, con subidas en Hong Kong y caídas para la bolsa de Shanghái y para el Nikkei de Tokio. El Banco de Japón comienza hoy su reunión de política monetaria, en la que tampoco se esperan cambios en los tipos de interés y en la que el organismo va a debatir una reducción de la compra de bonos gubernamentales. La decisión se conocerá mañana viernes y la reunión viene marcada por la caída que ha experimentado el yen en los últimos meses. Las compañías de automóviles chinas suben en bolsa a pesar del anuncio de aranceles a los coches eléctricos en la Unión Europea. Y el motivo es que esos aranceles serán algo más bajos de lo previsto. Bruselas tiene intención de imponer, a partir del 4 de julio, aranceles de hasta el 38% al automóvil eléctrico importado desde China, una medida que la Comisión Europea toma tras concluir que los fabricantes de este país gozan de una ventaja desleal por los subsidios que reciben de Pekín. Margarita Isinas es el vicepresidente de la Comisión Europea. En China, en particular, esta cadena de valor se ha beneficiado de subvenciones injustas que están causando una amenaza de daño económico a los productores de vehículos eléctricos de batería de la Unión Europea. Por ello, la Comisión Europea se ha puesto en contacto con las autoridades chinas para discutir estos hallazgos y explorar posibles formas de resolver los problemas identificados. Ahora, de no resolverse la situación, Bruselas va a imponer aranceles del 17,4% a BYD, del 20% a Geely y del 38% a SAIC Motor. Mientras tanto, Estados Unidos anuncia sanciones y vetos a algunas empresas chinas por vender chips a Rusia. Sanciones contra más de 300 personas y entidades, tanto en Rusia como fuera de sus fronteras, incluidas empresas chinas acusadas de vender chips a Moscú que se utilizan en la fabricación de armamento empleado en la guerra en Ucrania. El anuncio, que afecta, como decimos, a entes y a individuos de Asia, Oriente Medio, Europa, África, Asia Central y el Caribe, se produce justo antes de que mañana comience la cumbre del G7 en Italia. Precisamente la bolsa de Moscú cesa desde hoy sus operaciones con dólares y euros en respuesta a las sanciones de Estados Unidos. En un comunicado, la bolsa de Moscú señala que las transacciones se realizarán con todos los instrumentos a excepción de los pares de divisas con el dólar estadounidense y el euro. La medida afecta al mercado de divisas y de metales preciosos, en los mercados de valores y monetario y también en el mercado de instrumentos financieros derivados estandarizados. El objetivo es, dice la bolsa de Moscú, garantizar el funcionamiento de la infraestructura del mercado financiero y la confianza de las transacciones de sus participantes.
El Instituto Nacional de Estadística, el INE, publica esta mañana el dato de IPC correspondiente al mes de mayo. Después de avanzar hace un par de semanas que la inflación repuntó el mes pasado 3 décimas hasta el 3,6% por el encarecimiento de la electricidad y de los servicios turísticos. En este contexto de subida de precios, Pedro Sánchez anunciaba ayer la prórroga de la rebaja del IVA de los alimentos. ¿Se va a prorrogar? Si queremos hacerlo, esa es la voluntad. Se va a prorrogar seguro. Bueno, tendremos que plantearlo al Congreso de los Diputados. Sabe que este gobierno es un gobierno con minoría parlamentaria, pero efectivamente la evolución de los precios de los alimentos aún continúa siendo alta y por tanto, bueno, pues tenemos que hacer ese esfuerzo, que es un esfuerzo enorme para las arcas públicas. Pienso sobre todo en la vicepresidenta de Hacienda, pero creo que es un esfuerzo necesario para nuestros hogares. Palabras del presidente del gobierno, que iba a participar en una cumbre bilateral con el presidente turco Tayyip Erdogan, encuentro en el que participan 14 ministros y que pretende impulsar la relación económica y empresarial entre ambos países. Bruselas recorta el cuarto pago de 10.000 millones de los fondos europeos por fallos en el plan de digitalización de pymes. Es uno de los compromisos pactados con la Comisión, que retiene a España 158 millones de esos 10.000 millones de euros procedentes del cuarto pago del plan de recuperación. Es la primera vez que España sufre un bloqueo de parte de esa lluvia de dinero europeo que se aprobó tras la pandemia del coronavirus. Lo valoraba así el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Luego, en cuanto al cumplimiento del hito restante, como les he dicho anteriormente, tenemos ahora por procedimiento hasta 7 meses para el cumplimiento de ese hito y que dé lugar al desembolso de esa cantidad restante, que como máximo estaríamos hablando de unos 158 millones de euros. El mensaje general aquí es que de lo que se trata es de una evaluación positiva de este cuarto desembolso y simplemente lo que tenemos es unos meses adicionales para que se desbloquee la cantidad asociada a uno de los hitos. En Argentina, el Senado aprueba la ley Ómnibus. El proyecto estrella de Javier Milei, gracias al voto de la vicepresidenta argentina y presidenta del Senado, Victoria Villarruel. Por esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país, para esos argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos y pensando siempre en todo por Argentina, mi voto es afirmativo a la orden del día 3724. Esta ley ómnibus recoge medidas como la de regulación del Estado, reformas en el empleo público, modificaciones también en el despido y la privatización de empresas públicas. Y 2 apuntes más para completar los titulares de este jueves. En Francia, el Partido Conservador expulsa a su líder, Éric Ciotti, por intentar pactar con la extrema derecha de Le Pen. Ciotti, que había cerrado con llave la sede del partido para evitar esa votación, se niega a aceptar su cese y asegura que la decisión es contraria a los estatutos y que él sigue siendo el presidente de la formación. Por su parte, el presidente galo Emmanuel Macron ya ha comenzado la campaña y hace un llamamiento a sumar fuerzas frente a los extremos de derecha e izquierda. Es absurdo. Creo en la fuerza de nuestras instituciones. Escuchen, me presenté 2 veces al sufragio de los franceses y entonces escucho todo lo que dicen sobre mi cabeza. Lo dijimos hace 2 años. Estoy en unas elecciones en las que todavía tomo decisiones. Por tanto, no debe ser tan terrible como algunos lo describen después de las ambiciones personales de todos y están molestos por los movimientos actuales. No pasa nada, estamos en un momento histórico. Y en Estados Unidos, Donald Trump anunciará hoy algunas de sus propuestas económicas de cara a las elecciones de noviembre. El expresidente de Estados Unidos y precandidato electoral republicano participa hoy en una mesa redonda de la organización Business Roundtable, donde va a dar a conocer algunas de esas medidas en el ámbito económico. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Con un margen de incertidumbre es probable que se inicie una tendencia a la estabilización con predominios de cielos poco nubosos en la península. No obstante, se prevé nubosidad de evolución en amplias zonas del tercio oriental peninsular y sierras del centro y sur, con posibles chubascos ocasionales que también podrían darse en Baleares. Asimismo, se prevé el acercamiento de un frente atlántico por el noroeste peninsular, con un probable aumento de la nubosidad y precipitaciones en Galicia y Cantábrico Occidental, que podrían extenderse al resto del extremo norte, débiles en general, más abundantes en el oeste de Galicia. En Canarias se esperan intervalos de nubes con probables precipitaciones débiles aisladas en los nortes y cielos poco nubosos al sur.
Las temperaturas máximas tenderán a aumentar notablemente en el centro norte peninsular y con descensos en el oeste de Galicia. Pocos cambios en el resto, no se esperan grandes cambios en las mínimas, con algunos descensos en la mitad norte. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. La economía en tus manos. 7 y 17, 6 y 17 en Canarias. Es momento aquí en Radio Intereconomía de echar un vistazo a las principales bolsas del mundo. Miramos a Estados Unidos con Paloma Arnaldos. Buenos días. Hola, buenos días, Susana. ¿Futuros que vienen? Vienen mixtos, tenemos subidas, siguen las subidas para el futuro del Nasdaq tecnológico del 0,65%, un 0,20 de rebote para el futuro del SP500 y en rojo el del Dow Jones, pero caída mínima del 0,10%. Muy bien, miramos a Europa. Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días a todos. ¿En rojo vienen? También en rojo, futuro del DAX baja un 0,2%, el del Eurostoxx 50 pierde un 0,10% y el del FT100 de Londres se deja algo más, un 0,3%. En Asia, Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días, Susana. Tiempo real. Tenemos signo mixto, tenemos cotizando en rojo el Nikkei de Tokio, perdiendo una décima porcentual, Shanghai también a la baja cede un 0,2%, los números verdes los encontramos en Bombay, avanzando un 0,3 el Sensex, el Straits Times de Singapur que cotiza con avances de medio punto porcentual, también vemos como el Kospi surcoreano se lleva la palma, ahora mismo liderando de largo las ganancias, sube un 1,5%, el Hansen de Hong Kong también se revaloriza medio punto porcentual. Miramos a las criptomonedas. Bitcoin plano, lo tenemos en 67.618 $, y plano también Ethereum en $3.511. En la última semana Ethereum ha caído casi un 10% y en esta última semana Bitcoin ha bajado un 5,24%. Miramos a Asia. Es una jornada en la que ya lo hemos avanzado bastante en los titulares, pero lo primero de todo, la autoridad monetaria de Hong Kong mantiene los tipos de interés tras esa decisión de la FED. Ya saben que va acompasada porque la moneda local, el dólar hongkonés, está vinculado al dólar. Y ahora todas las miradas pendientes del Banco de Japón, que inicia esa reunión de 2 días de política monetaria, de la cual no se esperan movimientos de tipos, aunque sí que se va a estudiar la posibilidad de reducir de forma gradual la compra de bonos gubernamentales. Y lo más significativo de la sesión, en efecto, esas automovilísticas chinas que suben
a pesar de los aranceles de la Unión Europea, porque son menos altos de lo esperado, si es que pueden considerarse bajos los aranceles que han impuesto del 38% en el caso de SAIC Motor, por ejemplo, pero claro, Estados Unidos los gravó del 25 al 100%, ese fue como lo aumentó, y aunque no quiere decir lógicamente que no levante ampollas estas tarifas en el gigante asiático. Lin Yan, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, dice que es esencialmente proteccionismo comercial lo que hace la Unión Europea y habla de prácticas irrazonables y muestran su rechazo al denominado proyecto subsidiario de China. Dicen que es insostenible y también dicen que si la Unión Europea no cambia de rumbo, China no se va a quedar de brazos cruzados. No parece que vayan a llegar a un acuerdo antes del 4 de julio, que es esa fecha en la que se harían efectivos esos aranceles. Beide es quien lidera las subidas en el Hansen de Hong Kong, ya que va a recibir unos aranceles más bajos porque ha cooperado en la investigación que se inició en octubre. También muy buen tono para Geely Automobile, la matriz de Volvo, que va a afrontar tarifas ligeramente inferiores a la media. Y también vemos con subidas para Li Auto del 2,3%. Ya vemos otras ganancias más prudentes para NIO y Xiaomi, que ha lanzado este año su primer modelo eléctrico, pero todavía no vende en el extranjero. Mientras tanto, en Australia hemos conocido la tasa de paro, que ha bajado levemente hasta el 4%, una décima en el mes de mayo, desde los máximos que cotizaba en abril, algo que estaba en línea con lo esperado. Hoy vemos cómo sube el ASX 200, la bolsa de Sydney, medio punto porcentual. Y también hemos conocido el ánimo empresarial en Japón, que cae mucho menos de lo esperado en el primer trimestre. Dentro del Nikkei de Tokio, como decíamos, hoy abonado al color rojo, aunque las caídas son suaves, del 0,17%. Vemos que el holding TID es el valor más castigado, perdiendo 4 puntos porcentuales. La química Sumitomo también corrigiendo cerca de un 4%, y en esa línea también se muestra la farmacéutica Astellas. Renesas Holdings en este momento es quien más sube en el Nikkei de Tokio, ganando 6 puntos porcentuales, y al margen de las automovilísticas en Hong Kong, vamos a decir lo que está cayendo. La productora de aluminio Hongqiao cayendo ahora mismo un 3,5%. Miramos ahora al mercado americano. La sesión de ayer miércoles en la bolsa americana estuvo marcada por la decisión de mantener tipos de interés por parte de la Reserva Federal, que además, según dijo Powell, contempla únicamente un posible recorte de tipos este año 2024. Así es, la decisión era la que todos se esperaban. Los tipos se mantienen en la actual horquilla de ese 5,25, 5,5%, y el presidente de la Fed insistía en que necesitan más confianza sobre la inflación para flexibilizar la política monetaria, porque hasta el momento, dice, solo se han conseguido modestos progresos en el indicador de los precios. Y los datos que maneja el Comité de Mercado Abierto de la Fed es que el indicador de la inflación que vigilan se vaya a situar en el 2,6% a finales de este ejercicio y llegue al 2,3% en 2025. De momento, las últimas proyecciones muestran que el Banco Central solo prevé un recorte de tipos frente a esos 3 recortes que se anticipaban a principios de este año. Eso sí, en principio quedan descartadas las subidas. Nadie tiene eso como su caso base. Ninguno en el comité lo tiene. Así es como lo vemos, y eso es lo que hemos estado obteniendo. Estamos logrando un buen progreso en la inflación, con un crecimiento a buen nivel y con un mercado laboral fuerte. Ahora, en última instancia, creemos que las tasas tendrán que bajar para continuar apoyando eso. Pero hasta ahora no ha sido necesario, y por eso estamos observando tan cuidadosamente los signos de debilidad. Realmente no los vemos. Antes de escuchar a Powell, conocíamos el índice de precios del consumo. El IPC de Estados Unidos de mayo bajaba una décima respecto a abril, hasta el 3,3%. Además, en los últimos 12 meses, la inflación subyacente, la que deja fuera la volatilidad de los precios de la energía y los alimentos, fue del 3,4%, 2 décimas por debajo del dato de abril y el dato más bajo desde el cuarto mes del año de 2021. El mercado analizando ese mensaje de Powell, la actuación de la Reserva Federal de Estados Unidos y tomándole el pulso al sentimiento del mercado. Hemos hablado con Enrique Zamácola, que es analista independiente. Veníamos diciendo que, dado el actual estado de la economía norteamericana, que era bastante probable que la Fed se lo tomara con calma a la hora de ir reduciendo tipos. Hoy hemos conocido también, esta mañana, el dato de inflación en Estados Unidos, que ha salido una décima mejor de lo esperado, tanto a nivel de la inflación general como a nivel de la subyacente, y esto le da un poquito más de cancha a la Reserva Federal. No nos vamos a precipitar a la hora de bajar tipos de interés. La economía sigue creciendo y sigue estando en un momento razonablemente bueno,
mantenemos muy vigilante y vamos a estar muy pendientes de los datos que se vayan conociendo durante los próximos meses antes de lanzar recortes de tipos de interés y antes de lanzar mensajes de que estos recortes van a ser más agresivos de lo que ellos mismos quieren. Los índices reaccionaron con signo mixto a las palabras de Powell. Por un lado vimos al Dow Jones caer de forma tímida frente al S&P 500 y al Nasdaq, que marcaban su tercera jornada consecutiva en máximos históricos. La caída del índice de industriales era del 0,09%. Por su parte, el S&P batía récords, cerraba por encima de los 5.400 puntos gracias a una subida del 0,85%, fueron 5.421 enteros, y el tecnológico Nasdaq hacia lo propio, avance del 1,5%, fueron 17.608 unidades. Ya mirando a las empresas, teníamos a Oracle disparándose un 13% tras anunciar acuerdos con Google y con OpenAI en relación a los servicios de computación en la nube. También veíamos subida importante para Apple del 2,9%, renovaba máximos históricos, algo que le ha permitido alcanzar una capitalización de 3,36 billones de dólares y desbancar a Microsoft como la empresa más valiosa del mundo. Además de las subidas de Apple, veíamos en el Dow Jones avances para Home Depot del 2,5% y caídas para Nike del 2,3% o para Salesforce, que se dejaba un 2,15%. Y mirando también a compañías que se mueven en estos momentos en las operaciones after hours posteriores al cierre, tenemos a Broadcom subiendo un 14% tras superar expectativas con sus resultados del segundo trimestre fiscal, que además anunciaba un split de acciones de 10-1. Bueno, nos queda la agenda para el día de hoy. Rapidito, ¿qué tenemos? Pues tenemos IPP, índice de precios de producción, y algunas empresas en el foco como Adobe, que presenta resultados, también Boeing, porque desde la Administración de la Aviación van a hablar en el Senado. En Microsoft, Michael Brand Smith comparece en el Congreso, y también tenemos Junta General de Accionistas de Tesla. Bueno, pues ahí vamos a estar entretenidos también en Europa y en España, porque ¿qué tenemos en la agenda, Ángeles? Tenemos el dato de inflación del mes de mayo, el índice adelantado fue del 3,6%, vamos a conocer producción industrial en la eurozona y se publica el índice de precios al por mayor de mayo en Alemania. Y en cuanto a valores, estaremos pendientes de A+, Amber. La sociedad conjunta de las gestoras de capital riesgo, iSquared y TDR, prevé liquidar hoy la oferta pública de adquisición, la OPA, sobre A+, que va a implicar el desembolso de 1.160 millones de euros por el 70,6% del capital. Ese consorcio va a convocar junta en julio para aprobar la exclusión bursátil, que se ejecutará mediante una oferta a 12,78 euros por título. Muy bien. En el día de ayer el IBEX 35 arriba un 0,63%, partirá hoy desde los 11.254 puntos. Pues sí, rompía su racha de 3 caídas consecutivas, subidas que se centraban en los sectores más sensibles a los recortes de los tipos de interés, como la Socimis Colonial, que ganó más de un 3%, Merlin, que subió un 2,3%, y las renovables Solaria y Acciona Energía, con avances en torno al 2%. Vimos también ganancias para Ferrovial, arriba un 2,64%, tras anunciar la venta de un 5% de su participación en la empresa india de concesiones IRB por un importe de 214 millones de euros. Siguieron bajando los títulos de Naturgy. Recordemos el desplome de antes de ayer del 15%, cuando se rompieron las negociaciones entre Criteria y TACA para el lanzamiento de una OPA. Ayer bajaban otro 1,5% y perdieron los títulos los 21 euros, unos niveles muy inferiores a los barajados en la OPA. Y tras conocerse ese dato de IPC mejor de lo esperado en Estados Unidos, los bancos retrocedían posiciones. El peor fue BBVA, que bajó un 2,54%, pero sobre todo lo que acusaba era la rebaja de recomendación emitida por BNP Paribas, que es bastante reticente a la OPA sobre Sabadell. Este perdía un 2,17% y el único que conseguía cerrar dentro del sector con subidas fue Unicaja, que ganó un 1,42%. Y Telefónica, también protagonista, ayer celebraba su centenario con el tradicional toque de campana que marca el cierre de la sesión bursátil en la Bolsa de Nueva York.
La jornada con la que finalizaba en Wall Street Telefónica, este acto trataba de rendir homenaje a los más de 500.000 empleados que han contribuido a la historia de la compañía. 37 aniversario de la entrada de Telefónica en Wall Street. Fue la primera empresa española que cotizó en este mercado. Decir rápidamente, Susana, que Puig subió un 4,15%, pero finalmente no va a ser incluida en el IBEX. El Comité Técnico ha convocado una reunión extraordinaria el 9 de julio. Yo creo que ahí sí, y que en el resto de las bolsas europeas vimos subidas. Frankfurt ganó un 1,42, París casi un punto porcentual, Milán un 1,43 y Londres un 0,8. Son las 7:29, esto es Radio Intereconomía. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaxes Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Pito, Pito, Gorgorito, Wi-Fi, thrillers, infinitos, series, juegos, lo que quiera es un viaje de primera. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. Por España y Europa desde 17 euros y América desde 246 por trayecto comprando ida y vuelta. Air Europa. Tú decides. Vuelve la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Solo hasta el 10 de junio podrás disfrutar de hasta un 30% de descuento en más de 1.000 marcas de moda, accesorios, deportes, de hogar y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta El Corte Inglés, en tienda web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es. Música, teatro, danza. Nuevas tecnologías, artes escénicas y vanguardia. En el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León. Luz, color y movimiento. Del 13 al 16 de junio, vive el Fácil en Salamanca. Junta de Castilla y León. ¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. El Ministerio de Vivienda publica esta mañana los datos de compraventas de viviendas del primer trimestre del año. Lo hace después de que cayeran un 11% en 2023, un ejercicio marcado por las subidas de tipos de interés y el encarecimiento de la financiación. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia de nuevo hoy sobre la situación laboral de los empleados públicos interinos en España. La sentencia es clave ya que aclarará si el Estado debe hacerlos fijos. El fondo británico Zegona plantea un ERE, un expediente de regulación de empleo de hasta 1.198 trabajadores de Vodafone España, casi el 40% de la plantilla. Es el quinto despido colectivo de la empresa desde el año 2013. Ford planea un ERE para 1.622 trabajadores en su planta de Almusafes. Es el 35% de su plantilla. El gobierno valenciano pide al gobierno central que active el mecanismo Red para Ford y para todo el sector. Nuria Montes es la consejera de Industria. El anuncio que ha hecho hoy la dirección de Ford España a su comité de empresa de un expediente de regulación de empleo que va a afectar a más de 1.600 trabajadores es desde luego la oportunidad perfecta del Gobierno de España para que pueda activar de una vez por todas el mecanismo Red para todo el sector de la automoción, sector que está muy afectado precisamente por la indefinición del mercado del automóvil y que va a tener que pasar unos años de dificultades que necesita ser protegida, sobre todo su capital humano. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, registra una caída del beneficio del 77% en el último año, en el que gana solo 10 millones de euros, a pesar de obtener una facturación de casi 6.000 millones. Además, el holding no detalla ni las ganancias ni las pérdidas de las empresas públicas que lo componen. Y las ventas de cerveza cayeron un 0,7% el año pasado debido al descenso en un 3,5% del consumo por culpa de la inflación y a pesar de la buena marcha del turismo. Es la primera caída de las ventas desde la pandemia.
Instagram tiene herramientas para familias que fomentan un uso más seguro y saludable de la aplicación. Las cuentas privadas por defecto garantizan que solo los adolescentes y sus seguidores puedan ver sus publicaciones. Seleccionar un límite de tiempo diario en la aplicación ayuda a los adolescentes a usarla de forma saludable. Y si configuráis juntos la supervisión, conocerás mejor a quién están siguiendo. Infórmate sobre estas y otras funciones en instagram.com/herramientas para familias. Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 € en 2 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Indra, Escribano y TRC se unen para desarrollar sistemas antidrones. Indra, Escribano y TRC han decidido unir sus fuerzas y experiencia en el campo de los sistemas antidrones para ofrecer a las Fuerzas Armadas nuevos equipos integrales más completos y avanzados, de fácil despliegue en plataformas terrestres y marítimas, así como para la protección de infraestructuras críticas. Las dos primeras formarán una UTE, mientras que TRC se unirá como socia de Indra. Las 3 empresas han suministrado ya equipos de este tipo a ejércitos españoles, al tiempo que Indra y Escribano colaboran para presentar ofertas en varios proyectos europeos, además de tener ya otra UTE para el desarrollo de un sistema láser de energía dirigida para contrarrestar drones. El nuevo acuerdo permitirá sumar capacidades a través de un plan industrial que fomentará la creación de capacidades estratégicas nacionales, la inversión en I+D+I, el posicionamiento de la industria nacional en Europa y, sobre todo, la apuesta de las 3 empresas por el fomento de la cohesión territorial y de la colaboración industrial. Principios, todos ellos, de la Estrategia Industrial de Defensa 2023, han explicado. A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 € que te llevas por traer tu nómina y 2 recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece. ¿Quieres sentirlo? Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad, sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. El primer análisis de la mañana. Con Araceli de Frutos, que es asesora del Fondo Alaje Inversiones. Araceli, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Para el día de hoy, ¿qué esperar? ¿Cómo vieron los mercados? Bueno, pues para el día de hoy, como vemos en los futuros, en Europa vamos a registrar pues un poco la resaca de las palabras de Powell de ayer, ¿no?, que registraron en Estados Unidos, ¿no? Ese desinfle de las buenas previsiones que nos dejó el dato de IPC, y en Estados Unidos vemos que vienen subiendo los futuros, con lo cual podemos tener unas primeras horas de adaptación en Europa con recortes,
pero luego yo creo que el mercado se animará. Esperemos que ya el mercado deje las especulaciones en torno a los tipos de interés, estas distintas especulaciones idas y venidas y esos distintos recortes que se esperan, para centrarse un poco más ya en los fundamentales y asentar estas expectativas de tipos de interés que creemos que estos niveles alcanzados pues se tendrán ya para final de año. Y como dijo Powell, pues una bajada para este año, creo que en concordancia un poco también con el Banco Central Europeo. Así que esperemos que ya los mercados se adapten a la nueva situación. Ayer, reacción inmediata de la bolsa al IPC y al mensaje de Powell, de los bonos y también del dólar. Pues fue por así decirlo, una ida y venida, ¿no? Dato de IPC que sorprendió positivamente, quedó plano en el IPC general cuando se esperaba una ligera subida del 0,1%, con lo cual, los mercados se lo tomaron muy positivamente, bolsa subiendo, bonos recortando rentabilidades, el 10 años llegó por debajo del 4,30, finalmente cerró en el 4,32, el dólar muy fuerte, y ese impulso de ese dato muy positivo de IPC pues se desvaneció con las palabras de Powell, no solamente con las palabras de Powell, sino lo importante que había que ver, ¿no? Es el diagrama de puntos, ¿no? Lo que llaman, las expectativas que tenían los distintos miembros de la Reserva Federal respecto a los tipos de interés. Se vio que, mayoritariamente solamente esperaban una bajada de tipos de interés para el 2024. Para el 2025 sí que, esperan otras 4 bajadas más, pero también lo que impactó es esa revisión al alza de la inflación tanto para el 2024 como para el 2025, ¿no? Todo ello desvaneció un poco las subidas que se habían registrado en la bolsa, en la revalorización del dólar que fue para atrás, y al final el Dow Jones acabó prácticamente plano, un poco en un menos 0,09, y Standard & Poor's y Nasdaq, impulsado por el sector tecnológico, sí que acabaron en positivo y registrando nuevos máximos, pero esas buenas expectativas y ese descuento de tipos de bajas de tipos de interés que se descontaban ya para este año 2 o 3, pues se desvaneció, y ya te digo, creemos que el mercado ya debe centrarse en lo que es propiamente los fundamentales de compañías y dejarse tanto de bancos centrales. Vamos con más cositas, Araceli, más rapidito. En Europa, ¿se está notando un mayor interés por la bolsa y por los bonos españoles frente a los franceses por el llamado riesgo Le Pen? ¿Se está palpando que los flujos se están yendo más hacia España? Yo lo que creo es, no sé si están yendo hacia España o hacia, en general redistribuyéndose entre distintos países de Europa, pero lo que sí que estamos viendo que con estas propuestas de elección generales en Francia, pues ha habido un castigo en mi opinión excesivo para la bolsa, ¿no? Sobre todo en valores como concesionarios, como IFAS o como Vinci, y sí que se ha producido un aumento de las rentabilidades de los bonos, ¿no? Exigidas a los bonos. Con lo cual, castigo excesivo creo que para la bolsa francesa, y que se puede aprovechar en determinados valores para comprar, no entrar como valores como el FAS. Oye, me interesa también, Naturgy, ¿el castigo está siendo excesivo después del fracaso de la OPA de TACA? Creo que es vuelta a los niveles de antes de la OPA, ¿no? Realmente, Naturgy creemos que estaba, entre comillas, inflado, ¿no? Por estas expectativas de OPA sobre la compañía y el precio que se estaba pagando por ello, y vuelve otra vez a niveles, entre comillas, normales, ¿no? Sin tener este catalizador de OPA. Al final, es un sector
sector regulado. Preferimos dentro de este sector otros valores que no tengan este hándicap de la regulación y este ruido de la OPA que mete, y bueno, pues dentro de España preferiríamos Iberdrola versus Naturgy. Y una cosa más, poniendo el foco en el Sabadell, resulta que BNP pone en tela de juicio las bondades defendidas por el BBVA en la OPA de BBVA sobre el Sabadell. ¿Tú tienes alguno de los dos valores? ¿Crees que saldrá adelante? No tenemos recomendado ninguno de los valores en la cartera de Araja Inversiones. Se da adelante, bueno, pues es un proceso largo, mínimo son 6 meses. Hay ese riesgo de no ir adelante la OPA, y bueno, pues sí que es cierto que, bueno, pues el riesgo que puedes tomar para si sale adelante o no la OPA versus la rentabilidad o la que te puede dar esa OPA en términos de beneficio por acción del BBV no compensa, ¿no? Están calculando que ese beneficio por acción se incrementaría en torno a un 3,5% para el riesgo que tienes que asumir. Y en cuanto a sinergias de la operación, también se está estimando que han sido demasiado se han tenido demasiadas en alza esas sinergias y no serían tales, y el ahorro de coste tampoco sería suficiente, con lo cual, bueno, pues esas son las pegas, entre comillas, que se verían a la OPA, y el riesgo de que se dilate en el tiempo y que no salga, ¿no? Con lo cual, bueno, pues dentro del sector financiero no estaríamos en ninguno de los valores. Muy bien. Pues son las claves, las referencias, algunos de los puntos del día. Araceli de Frutos, gracias, cuídate y a por el jueves. Un abrazo. Muchísimas gracias. Adiós. A todos. A por el jueves. Chao. Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es. Pito, pito, gorgorito, me apetece un pescadito, sea en business o en turista, ceno como un artista. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. Por España y Europa desde 17 euros y América desde 246 por trayecto comprando ida y vuelta. Air Europa, tú decides. Vuelve la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Solo hasta el 10 de junio podrás disfrutar de un 15% de descuento en una selección de marcas de electrónica y electrodomésticos. Solo para clientes con la tarjeta de compra El Corte Inglés. En tienda web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es. ¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas, con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es. Legalitas, servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría para negocios, te ofrece el resumen de prensa. Y empezamos con el diario 5 días. El Banco de España enviará inspectores de incógnito a las oficinas bancarias. El proyecto de ley habilita a realizar el mystery shopping, hasta ahora restringido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La prórroga de la rebaja del IVA a la luz y alimentos costará 1.000 millones de euros. El mundo se dirige a un exceso de oferta de petróleo en el año 2030 y cuenta también que los empleados españoles sufren tristeza, estrés e ira en su trabajo. Diario Expansión. A+ y Square lanzará otra OPA, otra oferta pública de adquisición de acciones para anular a Apolo. Pretende excluirla de bolsa con el fin de desactivar el 22% que posee a Apolo. Cuenta también Torres y Sánchez coinciden hoy en la sede del BBVA. La reunión en la sede del banco es un encuentro empresarial de España y Turquía que contará con la presencia del turco Erdogan. Los dueños de bonos de Sabadell creen en la OPA. Sus cocos tienen más demanda que los del BBVA.
Cuenta también este periódico que el gobierno prevé prorrogar la rebaja del IVA de los alimentos y que Microsoft mantiene el trono mundial por capitalización pese al asedio de Apple. Y vamos ahora con el diario El Economista. Más de la mitad de los nuevos empleos dura menos de 30 días. El mercado laboral español mantiene su alta volatilidad pese a la reforma laboral. Cuenta también, Criteria niega un acercamiento del fondo IFM por Naturgy. Vodafone y Ford recortan plantillas y la entrada de Puig en el IBEX 35 se retrasa hasta el mes de julio. En la contraportada del diario Expansión, España reinará en el turismo como el destino más visitado. Con 110 millones de llegadas previstas para 2040, España será el destino más visitado, desembancando a Francia y superando a Estados Unidos y también a China. Arabia Saudí, Indonesia y Emiratos Árabes entrarán en el top de destinos más populares y los principales mercados emisores serán China, Estados Unidos, Reino Unido, India y también a Alemania. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Arrancamos con el diario El País, que mira fuera de nuestras fronteras. Leemos en el titular principal: la derecha francesa destituye a su líder por buscar una alianza con los ultras. Dicen que Ciotti se niega a acatar su cese decidido por la cúpula por unanimidad. Macron censura las coaliciones de partidos moderados y extremistas a izquierda y derecha. Y mirando a la cumbre del G7 y a Italia, leemos que Giorgia Meloni maniobra para evitar que el G7 defienda el acceso al aborto. Sánchez blande la ultraderecha como su único seguro de vida, titula el diario El Mundo, con la fotografía para el presidente del Gobierno ayer en la comparecencia al Gobierno en el Congreso de los Diputados, la sesión de control. También en el plano político dice que Esquerra se parte en dos y Rovira se enfrenta a Junqueras para bloquear el pacto con Illa. En el plano internacional, Macron busca una alianza con los moderados mientras la derecha expulsa a su presidente. En el ABC vemos una imagen en el hemiciclo de Íñigo Errejón y de Yolanda Díaz. Leemos: los críticos de Sumar exigen a Díaz la cabeza de Errejón, piden cambios reales para apoyar que siga de presidenta del grupo parlamentario y no poner en peligro su continuidad en el Consejo de Ministros. También nos cuentan que Sánchez amenaza, dicen, con quitar para siempre al Consejo General del Poder Judicial la facultad de nombrar a la cúpula judicial. Mismo asunto en portada de La Razón. Inaceptable. Los jueces rechazan el plan de Sánchez sobre el Consejo General del Poder Judicial. Las asociaciones se oponen a que se puedan arrebatar al Consejo los nombramientos. La fotografía de portada para Pedro Sánchez y sus tres vicepresidentas sentados antes de que comenzara el pleno de la sesión de control al Gobierno. Y en el plano internacional, Macron ataca los extremos en el arranque de campaña en Francia. Y vamos ya con la prensa europea. En el británico The Times apuntan a que el crecimiento y la prosperidad son la prioridad del laborista Starmer. El candidato promete un cambio total de dirección para el Reino Unido, mientras también está prometiendo enfrentarse a los que llama bloqueadores de las aspiraciones y quiere iniciar un auge de la construcción para devolver, dice, al país a la prosperidad. En Francia, Le Monde habla de la crisis abierta en el Partido de la República. Dice, contra los dos extremos, Emmanuel Macron pide la reunión de los moderados y también recuerda que la alianza toma forma por la izquierda. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine Zeitung abre con esa cumbre del G7. Leemos patos cojos y un cisne en referencia a la primera ministra italiana que considera que su propio gobierno es el más fuerte. Y por último, en el Wall Street Journal, en Estados Unidos, nos cuentan que Satya Nadella, el CEO de Microsoft, está construyendo un imperio de inteligencia artificial. OpenAI, dicen, ha sido solo el primer paso. Después de cerrar el acuerdo que lanzó a su empresa al frente de la carrera por la inteligencia artificial, el jefe de tecnología está ampliando sus apuestas y se preguntan si será suficiente. Legalitas, servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría para negocios, te ha ofrecido el resumen de prensa. Si necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio, piensa en Legalitas. Y si necesitas un servicio de gestoría profesional, también. Porque en Legalitas te ofrecemos nuestro servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría con abogados expertos y tu propio gestor personal. Ahora cuentas con un nuevo aliado que te ayudará a hacer tu día a día más fácil. 900-100-603. Legalitas. Que nada te pare. En Radio Intereconomía, La Puntilla. Y a la puntilla miramos al inmobiliario, en concreto al alquiler turístico, porque esta misma semana conocíamos que Airbnb defendía la creación del registro único europeo para viviendas turísticas y tendía la mano a la administración para implementarlo. Me acompaña Amadeo Navarro. Amadeo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Susana. Amadeo Navarro es cofundador de Homely One. ¿Qué es exactamente este registro único europeo para viviendas turísticas? Bueno, aquí lo que busca Airbnb realmente es como crear un marco para el intercambio de datos entre lo que son los gobiernos y las plataformas para que se cumplan las normas locales, ¿no? Aquí un poco la idea es solucionar el problema social que hay entre los huéspedes y las personas que viven allí todo el año y que se cumplan las normas locales, ¿no? Que esto parece que va un poco en contra del propio negocio, ¿no? Porque al final te estás cerrando inmuebles que te proporcionan unos ingresos a ti como empresa, como Airbnb, pero a su vez es lo que la Unión Europea pues está exigiendo, ¿no? Uh-huh. Es un poco... ¿Cómo os afecta a vosotros? Porque vosotros os dedicáis a comprar edificios para reformar y ponerlos en alquiler turístico. ¿Cómo os afecta todo este carajal, entre comillas, que hay en torno a la regulación del alquiler turístico? Porque hay mucho ruido y ruido no bueno. Sí, claro. A ver, piensa que este nuevo reglamento obligará a las plataformas a eliminar todo inmueble que no disponga de su licencia correspondiente en un periodo de 2 años, ¿vale? Entonces, esto va a hacer que totalmente la oferta de apartamentos disminuya considerablemente en España, ¿no? Y para que te hagas una idea y estemos poniendo contexto a la situación, el 95% de los apartamentos turísticos que hay en Madrid a día de hoy son ilegales. Esto puede que a nosotros, que nos dedicamos justo al alquiler turístico, a la inversión en este tipo de alquiler, nos va a afectar de manera negativa, pero en principio todo lo contrario, porque una de nuestras políticas es solo invertir en inmuebles que ya disponen de licencia previamente. Vosotros captáis capital por parte de inversores, creáis una sociedad y con ello pues localicéis los edificios que están en ubicaciones interesantes, los compráis, los reformáis y los ponéis en alquiler durante un periodo máximo de 4 años. Totalmente. Al final nosotros lo que hacemos es buscamos activos que están deprimidos por algún motivo, porque necesitan una reforma, un cambio de uso o la obtención de una licencia en una determinada ciudad. Entonces, para eso también hay que controlar muy bien la normativa en cada sitio que inviertes. Les aportamos un valor, les generamos una identidad propia a cada edificio, lo ponemos en alquiler hasta que están estabilizados y efectivamente en un periodo de 4 años hacemos la salida del proyecto. Entonces nuestros inversores obtienen tanto el beneficio de las rentas año a año que vamos repartiendo como dividendos, como la plusvalía final que se genera a los 4 años. ¿Cuál es el objetivo de captación de patrimonio? Pues para el primer vehículo, que lo cerramos en 2023, fueron 5.4 millones, que ya ese fondo se completó y los inmuebles ya están reformados y alquilándose. Para este segundo estamos aspirando un poquito más, a 7 millones. Tenemos ya comprometido más del 60% del objetivo. ¿Y si no llegáis en ese cierre? ¿Y si no llegáis al objetivo final, ahí qué pasa? Lo que hacemos es que reducimos el número de activos que componen el vehículo. Entonces ahí no habría problema. Nosotros antes de septiembre ya cerraremos la entrada de nuevos socios y a partir de septiembre comenzamos con todas las compras. ¿Y ya tenéis localizados los edificios, los activos? Pues aquí tenemos ya una selección hecha entre Madrid, Córdoba y Sevilla, pero no descartamos que cuando terminemos de cerrar la entrada de capital, pues puedan surgir nuevas oportunidades. Aquí lo importante al final es que se siga el espíritu del proyecto. Esto al final estamos entregando una rentabilidad esperada superior al 12% anual para los inversores. Si yo quiero quedar con vosotros e iros a ver. Pues en nuestras oficinas en Madrid, en calle Recoletos número 10, primero A,
o en info@homelyone.com o en Instagram @homelyone_. Muy bien, pues Amadeo Navarro, gracias. Ya por el jueves. Un abrazo. Adiós. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 7:58 minutos de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, Bárbara. Bueno, pues sepan que en este momento lo más complicado de M30 se encuentra en toda la franja este y prácticamente desde el sur, desde Méndez Álvaro hasta su conexión en el norte con el nudo de Manoteras. Claro que la parte oeste tampoco se queda atrás, con tráfico muy denso por toda la ribera del Manzanares y Casa de Campo, dirección A6. También en los últimos minutos ha ido en aumento en la Avenida de la Ilustración, al menos entre Salvador Maella y el nudo de Colmenar. Un momento en el que prácticamente ya todas las entradas se encuentran en pleno apogeo. Destacamos también la salida por Avenida de América hacia la carretera de Barcelona y también la zona centro. Como ejemplo, el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V. Allí también van a encontrar dificultades en el Paseo de las Delicias, del Prado, Recoletos, dirección norte. Por otro lado, en aumento en la calle de Alcalá, entre el Puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra, las calles Sea Bermúdez y José Abascal o parte de los bulevares, al menos entre Carranza, Sagasta y la calle Génova. ¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona. Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Son las 8 de la mañana.